Hoy tengo una razón por la cual tuve que cambiar o tuve que de alguna manera hacer un paréntesis. Como todos sabrán, como también empezamos hoy la reunión diciendo que hoy era domingo, y para todos hoy va a ser un día donde termina algo, o sea, sería el último día de la Pascua. Seguramente el lunes cuando vuelvan o en algún momento vayan al supermercado va a haber un cambio. Ya no van a estar esos huevitos ahí, ya no van a estar las roscas. Y es necesario poder meditar sobre este tema porque en serio ahí afuera la sociedad, la cultura, los pensamientos del mundo hacen que nosotros desviemos nuestra mirada de lo que realmente es importante, nuestro Cristo. Ha sido cambiada la Pascua, la verdadera Pascua, por huevos, que incluso nuestros niños se acostumbran a decir por ahí los huevos de Pascua, el conejo de Pascua, la rosca de Pascua. Y a veces parece tan inofensivo, bueno, pero déjalos, ¿qué daño les puede hacer a ellos que crean eso? No es tanto si les hace daño o no les hace daño. Todo está preparado para dejar de mirar lo que tenemos que mirar. Entonces no hay tal cosa como un huevo de Pascua, son huevos de chocolate. No hay tal cosa como una rosca de Pascua. No hay tal cosa como un conejo de Pascua, eso no lo van a encontrar en las Escrituras. Es un invento de los hombres y también apoyado por el enemigo con un solo propósito. Como les dije, desviar nuestra mirada de esa obra que hace más de 2000 años fue trascendente, de esa obra que cambia el mundo entero y cambia las vidas de las personas. Entonces, por eso el intento de desviar nuestra mirada de esa obra preciosa que hace que nosotros entendamos que Cristo viene a ser nuestro Cordero Pascual. Ayer incluso los niños estuvieron aprendiendo sobre la Pascua. Pascua, para el que no sabe, en el original tiene la idea de, esta es lo que quiere decir Pascua, pasar por alto, pasar por encima. ¿Qué es lo que está indicando? Cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado, el Señor, después de haber dado las plagas para la liberación de su pueblo, la última plaga dice que la muerte iba a venir a este lugar, pero la sangre que iba a ser rociada en los dinteles de las puertas iba a hacer que la muerte viniera, pero cuando viera la sangre, la muerte pasaría de alto. Es por eso que luego el Señor dice, esto tienen que recordarlo. Esta es la Pascua. Ahí empieza lo que sería la Pascua, pero incluso ese suceso en la historia antigua simplemente nos indicaba a alguien más adelante. Cuando Cristo viniera y derramara su sangre, Él ya no sería marcada solamente los linteles de la puerta, sino iban a ser marcadas las vidas de las personas por la sangre de Cristo para que la muerte viniera cuando viniera y no tendría gobierno y pasaría por alto. Hermanos, jóvenes y niños, nosotros debemos prestar atención a las cosas que el mundo nos ofrece, a las cosas que parecen tan inofensivos, pero son tan peligrosos porque sinceramente minimizamos lo que realmente es la Pascua. Entonces, es necesario, hermanos, que mediten con sus hijos, y si lo han hecho ya, gloria a Dios, y si no lo han hecho, háganlo. Háblenle a los hijos, háblenle a sus hijos que los huevos son huevos de chocolate, no son huevos de Pascua. Uno parece que puede decir, uy, le estás quitando la ilusión a los niños. No, les estoy hablando verdad, ellos necesitan escuchar verdad. Ilusión es lo que le están vendiendo. Entonces, en esta mañana, la intención de la predicación es poder mostrar a la verdadera Pascua,
y espero que cuando terminemos la predicación, tanto niños y jóvenes y grandes, podamos entender que la Pascua es Jesucristo. Nuestros ojos tienen que estar puestos ahí. Y como dijimos, hoy es domingo. Hoy se celebra la resurrección. La resurrección de Jesucristo. El viernes fue la crucifixión. Y hoy sería la resurrección. Y no es solamente en nuestra época, hermanos, que la sociedad, la cultura intenta que nuestros ojos sean desviadas, que nosotros nos entretengamos pensando en este día, a ver, en estos días no tenemos que comer carne, tenemos que comer pescado. No, en este día no tenemos que hacer esto, no tenemos que hacer aquello. Nos distraen para que nosotros podamos ver, no, para que dejemos de ver lo importante. Y así también pasó en la época de los corintios. En la época de los corintios, lo que nosotros vamos a escudriñar, es un capítulo largo, por eso voy a hacer un resumen antes de empezar. A los corintios también les sucedió lo mismo. ¿En qué sentido? En cuanto a la resurrección, ellos estaban siendo perturbados, estaban siendo distraídos por personas que decían que no había resurrección. Entonces, piensen esto, si Cristo murió y no resucitó, eso debía tener consecuencias, eso debía tener algunos frutos, el saber de que Cristo murió y no resucitó. Entonces, estos hermanos estaban escuchando de otros que estaban alrededor de ellos que Cristo no había resucitado porque no había tal cosa como resurrección. Ya sea influenciado, según lo que muestran los comentaristas en estos capítulos, ya sea también igual movidos por la influencia de los filósofos en ese entonces, cuando la muerte era como la liberación del cuerpo, como que ya no existía más nada porque el cuerpo era tomado como una cárcel para el alma. Entonces ellos decían, no hay tal cosa como resurrección, termina con la muerte y ahí termina todo. Entonces estas personas, estos cristianos genuinos, estaban entretenidos en decir, ¿será que hay resurrección o no habrá resurrección? Entonces Pablo, el apóstol Pablo, en esta primera carta de los Corintios, va a hacer toda una defensa acerca de la resurrección, un capítulo completo hablando de la resurrección. ¿Para qué? Para que no sean distraídos por los comentarios de otros, y sino que pongan su fe, su esperanza en la resurrección del Señor Jesucristo, que era un hecho indudable, que era un acontecimiento que había sucedido, y eso es lo que nosotros vamos a ver esta mañana. Cristo es la verdadera Pascua, y la Pascua era pasar por alto, y si Cristo hubiese muerto y no resucitó, entonces no pasó la muerte por alto. Entonces no se cumpliría la verdadera Pascua. Entonces Cristo no sería el Cordero Pascual. Cristo no sería como Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si murió, no quitó nada del mundo. Entonces, la intención en esta mañana es poder ver a nuestro Cristo y ver a este Cristo resucitado, que es el cumplimiento de la Pascua, y Cristo es nuestra Pascua. Es por eso que he titulado este sermón de esta forma: la Pascua es Jesucristo. Entonces, en este intento de sacarle de esa distracción que estaban teniendo los hermanos, en ese momento de desesperación de saber entonces si no hay resurrección, ¿qué va a pasar con nosotros? En esas mentes que estaban dando vueltas por las voces que les decían que no hay resurrección, Pablo va a empezar a recordarles. Y ahora sí vamos a ir al versículo 1 del capítulo 15. Tengan en mente que Pablo está atacando a aquellos que dicen no haber resurrección. Él les va a enseñar la doctrina de resurrección. Y no solamente les va a enseñar con sus propios conceptos, sino va a presentar todas las evidencias posibles para que todos lleguen a la conclusión de que Cristo está vivo. Entonces, versículo 1 y 2 dice, además os declaro, eso quiere decir, quiero recordarles, hermanos,
el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo? Les está recordando, hermanos, les está recordando el evangelio, les está recordando que él les había predicado algo, el cual ellos estaban distrayendo. Entonces era necesario que les recordase: hermanos, recuerden el evangelio que les he predicado, lo que yo les he anunciado. Eso está en sus mentes, ustedes creyeron, ustedes fueron salvos por ello, y si realmente son salvos, ustedes van a perseverar, van a permanecer en esas palabras, en ese evangelio que les he predicado. Y si no están permaneciendo en eso, creísteis en vano. ¿Y cuál es el evangelio que Pablo les había predicado? Él les estaba dando anuncio de lo que el Mesías prometido en el Antiguo Testamento había dado cumplimiento a todas las cosas, a todos los anuncios. Recuerden que ellos no tenían el Nuevo Testamento, ellos estaban escribiendo, se estaba desarrollando el Nuevo Testamento. Entonces, ¿él qué les anunciaba? Que Cristo, el Cristo prometido en el Antiguo Testamento había llegado, había muerto, pero también había resucitado. Es por eso que en el versículo 3 va a decir él: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, lo que él les está anunciando no es algo que se le ocurrió a él. Él también recibió el evangelio, y lo que él había recibido ahora él les había dado a los corintios. Entonces dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y esto es lo que él había predicado y lo mismo que él había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿A qué Escrituras? A las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces Pablo le está diciendo: ese Cristo que debía venir, vino y murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a lo que estaba escrito. Él padeció y murió en el lugar como cordero fue llevado al matadero. Él les está trayendo a la mente el Antiguo Testamento para que crean que ese Cristo fue inmolado, que ese cordero fue llevado al matadero, que ese cordero pascual del Antiguo Testamento se había hecho real en la persona de Cristo. Versículo 4. Y que fue sepultado. Y ahora dice: y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Otra vez, el Antiguo Testamento habla de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y Él está presentando en su defensa, abogando por la resurrección. Él trae primeramente las Escrituras. Las Escrituras hablaban de la muerte y de la resurrección, y en Cristo se cumplió todas esas cosas. Y es por eso que son buenas noticias, y es por eso que es el Evangelio. Pablo les está recordando el Evangelio que les había predicado. Estos hermanos habían creído en eso, habían creído que Jesús había muerto por sus pecados y había resucitado al tercer día. Ellos habían creído en el momento de que Pablo les predicó, pero se estaban distrayendo por aquellos que decían que no había resurrección. Entonces Pablo les está diciendo: Cristo resucitó, Cristo venció la muerte, en Cristo la muerte no pudo tener efecto, en Cristo se cumplió la Pascua porque resucitó. Entonces la muerte no pudo con él, la muerte pasó por alto. Es por eso que Cristo es la Pascua. Y es por eso que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la misma fe, la cual Pablo está recordándoles a los corintios. Nosotros, de igual forma como los corintios en ese momento, no debían distraerse de esta realidad de que Cristo había muerto por los pecados.
por los pecados del mundo. Sí, pero por tus pecados y por los míos. Cada uno de los que está en este lugar debe poder creer lo mismo que los corintios estaban creyendo, del cual estaban dudando. Y si de alguna manera, por alguna razón te distrajiste, debes recordar el Evangelio. Y el Evangelio dice que era necesario que Cristo padeciese, pero que también resucitase al tercer día, conforme a las Escrituras. Y eso pasó. Cristo había resucitado para darnos esa garantía, ese sello, para mostrarnos que ese sacrificio fue perfecto y que ese sacrificio había sido aceptado por Dios. Y la evidencia es que Él había resucitado. Y estos hermanos debían volver a creer, debían entender que debían creer en la resurrección de Cristo. Pues también en 1 de Pedro 3:18 dice esto, hermanos, en la Biblia de las Américas dice así: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pregunta. ¿Un muerto puede llevarles a algún lado? No. ¿Un muerto puede llevarles? No. Ni siquiera él puede moverse. Entonces, ¿cómo podría llevarnos a algún lado si está muerto? Pero ahí dice, en primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. Ah, bien, murió por nosotros. Pero dice para llevarnos a Dios. Pero si está muerto, ¿cómo puede llevarnos? Y él termina diciendo: muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Ahí entendemos que sí, Él resucitó, Él está vivo, y estando vivo sí puede dar vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados y llevarnos a Dios. Alguien que está vivo sí puede venir y tomarnos de la mano y llevarnos a cualquier lugar, pero Cristo, estando vivo, puede venir y tomarnos y llevarnos con Dios. Por eso murió, pero también por eso vivió, para llevarnos a Dios. Él nos va a llevar. Entonces nosotros debemos entender como primer punto que Pablo está presentando ahí el contenido del Evangelio. El contenido del Evangelio no solamente es la muerte del Señor Jesucristo. El contenido del Evangelio es la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos anunciar. ¿Por qué tenemos que anunciar eso? Porque ellos anunciaban esto: la muerte del Señor y la resurrección de Jesucristo. Este anuncio era un hecho histórico, es un suceso histórico que trascendió en los tiempos. Sí, ocurrió hace más de 2000 años. Y que así como vemos ahí, sufrió ataques una y otra vez. Pero los cristianos debían volver a ver siempre a este Cristo crucificado y resucitado. Como segundo punto vamos a ver ahora, después de haber presentado los elementos del Evangelio, vamos a ver las evidencias de la resurrección. ¿Por qué yo dije que este Evangelio sufre persecución, ha sufrido amenazas? ¿Por qué la muerte o la resurrección ha sido puesta en cuestionamiento? Hermanos, siempre ha sido de la misma forma. Incluso después de que Cristo murió, al otro día incluso los fariseos van a poner en duda la resurrección. Si ustedes me quieren acompañar a Mateo 27, vamos a ver ahí cómo desde sus inicios ha sido cuestionable la resurrección de Jesucristo. Mateo 27, y dejen ahí en 15 porque vamos a seguir en el 15. Mateo 27, versículos 62 al 64 dice: al día siguiente
o sea, al día siguiente de la crucifixión, está hablando ahí, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, ¿qué es lo que le llevaron a Pilato? Señor, nos acordamos, escuchen de quién están hablando, nos acordamos que aquel engañador, ese que murió ayer, ese engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Estos tenían a Cristo como un engañador y a sus discípulos como ladrones. Mis hermanos, nosotros debemos entender este cuestionamiento. Si Cristo verdaderamente no resucitó, entonces estos fariseos, estos sacerdotes tienen razón. Cristo fue un engañador. Si estos tienen razón, si Cristo no resucitó, Cristo fue un engañador y sus discípulos unos ladrones. Hermanos, desde esta época de la resurrección hasta el día de hoy, innumerables personas por todos los tiempos han estado buscando evidencias para demostrar que tal resurrección no existió. Buscan los restos de Jesús para demostrar que Cristo murió y no resucitó. Mis hermanos, niños y jóvenes, la resurrección de Jesucristo no fue un invento, fue un hecho real que hasta ahora no han podido encontrar nada para demostrar lo contrario. Cristo había resucitado, pero hasta ahora hemos visto solamente lo que Pablo dijo, lo que las Escrituras dicen. Entonces vamos a ver cómo él va a presentar defensa. Él va a presentar evidencias, Pablo va a presentar evidencias de que eso fue así. Y él lo va a hacer trayendo ante los cuestionamientos del mundo, ante los cuestionamientos de estas personas que decían, no hay resurrección, decían en Corintios. Entonces él va a traer testigos oculares, para que no sea solamente su palabra, sino que otros testigos pudieran dar testimonio de que esto fue así. Entonces, desde el versículo 5 al 9, él va a presentar uno y otro testigo. Dice ahí en el versículo 5, y que apareció, ¿quién? Este Cristo resucitado, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Entonces vayan y pregúntenles a ellos. Y otros ya duermen, o sea que otros ya murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Hay tantos testigos que vieron la resurrección. Y esto lo que está presentando ahí Pablo no es simplemente nombres como para nombrarlos. Esto en cualquier ejecución o en cualquier tribunal terrenal es tan importante. Cualquier abogado, cualquier juez, cualquier investigador pagaría por tener tantos testigos oculares de algún hecho. Cuando pasa algo, lo primero que buscan es saber si alguien puede salir de testigo de este caso. Bueno, estos salen de testigo. Estos están diciendo que han visto a este Cristo crucificado y a este Cristo resucitado. Y es por eso que a través de los tiempos se han buscado una y otra vez desechar esto de la resurrección. E incluso, hermanos,
en ese intento de buscar alguna falla, los profesionales forenses, los profesionales que se dedican a las investigaciones de casos y esos profesionales que nosotros no sabemos cómo lo hacen, pero al escuchar los relatos de distintos testigos se dan cuenta si mienten o no mienten. Si están presentando falso testimonio, los llevan por un camino de amenazas o de peligro. ¿Para qué? Para que digan la verdad. Son profesionales para eso. Entonces, ellos se pusieron a investigar los relatos que están en los evangelios de estos testigos y llegaron a la misma conclusión de que estos hombres no estaban mintiendo. No están mintiendo. En la desesperación de querer mostrar lo contrario, ellos mismos caen en la certeza de que, wow, ¿qué hacemos con esto? Porque estos testigos están diciendo la verdad. Y para aún dar más dramatismo a sus declaraciones, hermanos, nosotros debemos recordar y nosotros debemos saber, y el que no sabe, aquel que da falso testimonio, cuando está en una corte dice, jura decir la verdad y nada más que la verdad. Sí, juro. Y si se descubre la mentira y si se descubre que lo que está diciendo es un falso testimonio, lo peor que le puede pasar es que vaya preso. Pero ¿saben cómo estos defendían la verdad? Para dar aún más las evidencias de que estos hombres estaban diciendo la verdad, su testimonio, ese testimonio que ellos daban de este Cristo resucitado, fue dado por sus propias vidas. Estos hombres murieron por el testimonio que tenían. Ellos sí dijeron, sí, juro decir la verdad, Cristo resucitó. Pero vas a morir por ese testimonio, Cristo resucitó. Y murieron por ese testimonio. Estos hombres murieron, es por eso que aún estos profesionales dicen, cualquier persona al límite va a decir la verdad. Y estos murieron por la verdad. Estos hombres habían puesto sus vidas por el testimonio que tenían. No les importó sus vidas, no les importó salvar sus vidas por el testimonio que tenían. Piensen, hermanos, Pedro, Pablo, hombres que un hombre dice ahí, yo era perseguidor de la iglesia. Un hombre que había negado al Señor, pero ahora estaba dando su vida por aquel testimonio, por eso que él había visto. A Pablo también se le presentó cuando él estaba camino a Damasco. Estas personas lo vieron y son los testigos que Pablo está presentando. ¿Y para qué? Para defender y decirles a estos que decían no hay resurrección. Todos estos lo vieron. No soy yo solamente que se me ocurrió la resurrección, sino que ellos están dando testimonio por eso. Pero ¿qué pasaría, hermanos? Que si estos fariseos que cuestionaban, que estos hombres que estaban en Corinto y decían que no hay resurrección, ¿qué pasaría si eso es verdad? ¿Qué pasaría si Cristo no resucitó? Como dije, si Cristo no resucitó, tendría que tener sus consecuencias. El negar la resurrección tiene sus consecuencias. Y ese es el tercer punto que vamos a ver ahí en la exposición que Pablo está haciendo acerca de la resurrección. Vamos al versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿qué es lo que Pablo estaba predicando? Que Cristo murió y resucitó. Entonces él pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Cómo puede ser posible que todavía estén pensando de que no hay resurrección de los muertos? ¿No se dan cuenta de lo que están diciendo? Versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. En la Dios habla hoy, dice, el mensaje que predicamos no sirve de nada, ni tampoco sirve de nada la fe que tenéis entonces. Si no hay resurrección, tienen que llegar a esta conclusión. En vano están ahí pensando que están siguiendo a Cristo porque Cristo está muerto ahí. Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y no solamente esto, el versículo 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios
que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, lo que ellos están diciendo, porque el testimonio dice que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces eso es un falso testimonio, si en verdad la resurrección no existe. Y no solamente estarían poniendo en cuestionamiento las palabras de Pablo, de Pedro y de los demás apóstoles, sino también estarían poniendo en cuestionamiento las Escrituras. Porque las Escrituras, decía Pablo, decían de que Cristo iba a morir e iba a resucitar. Entonces no solamente ponían en duda las palabras de los apóstoles, sino también las propias Escrituras. Y él continúa en el versículo 16, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¡Wow! Si Cristo no resucitó, en vano están creyendo. Pobres de ustedes, miserables de ustedes, todavía están en sus pecados porque no hay alguien que haya muerto por sus pecados. Y si murió o no resucitó, entonces no hay garantía de que ese sacrificio fue aceptado. Entonces, si todavía están en sus pecados, si Cristo no resucitó, eso quiere decir que todavía no hay salvación. Y si no hay salvación, no hay perdón de pecados. ¿Y eso qué significa? Que cada uno de nosotros va a presentarse delante de Dios solo, con sus pecados, sin abogado, sin defensor. Va a tener que presentarse solo y va a ser encontrado culpable y va a ser echado al lago de fuego por sus pecados, porque no hay salvación, porque no hay nadie que los pueda defender. Si Cristo está muerto, no hay quien nos defienda, no hay quien interceda, no hay quien hable por nosotros o vele por nosotros a la diestra del Padre. Entonces, dice Pablo, todavía si no hay resurrección, Cristo no resucitó, entonces todavía están en sus pecados. Entonces estaríamos perdidos sin la resurrección de Jesús. Y no solamente nosotros, dice Pablo ahí. Versículo 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Hermanos, si Cristo está muerto, no puede darle vida a nadie. Entonces, si Cristo está muerto, todos aquellos que murieron antes de nosotros o antes de los corintios, confiando en Cristo resucitado y al darse cuenta que no hay resurrección, pobres, están muertos esperando el juicio de Dios y están destinados al infierno. No hay esperanza, no hay nada que se pueda hacer si Cristo está muerto. Por eso dice ahí que los que durmieron, los que murieron en Cristo, perecieron. Fue vana su esperanza entonces. Están muertos igual que Cristo. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, dice Pablo, está diciendo Pablo, si solo hay esta vida y esperamos a un Cristo que no resucitó, somos los más dignos de lástima de todas las personas, porque están esperando algo que nunca va a llegar. El hermano pastor Sugel Michelet dice al respecto, mis hermanos, si pudiera probarse que Cristo no resucitó, entonces el cristianismo no tendría ningún valor y los cristianos seríamos los seres más dignos de lástima de todo el planeta. Si solamente pudiera probarse de que Cristo no resucitó, yo les aseguro que hoy en día todos estaríamos allá afuera. ¿Para qué? ¿Para qué estamos siguiendo a un Cristo que no resucitó? Y él agrega algo más. No solamente nosotros seríamos dignos de lástima. Escuchen lo que él dice y agrega, dice, de hecho,
Si Cristo no resucitó, dice el hermano, todos seríamos dignos de lástima, creyentes e incrédulos. ¿Por qué? Porque no habría ninguna esperanza para la raza humana. No habría esperanza para nadie. Todos estaríamos ahí esperando la fila que nos toque y ser arrojados al infierno. Si Cristo no resucitó, vana es su esperanza, vana es su espera. Entonces siguen en pecado. Si Cristo no resucitó, hasta los muertos que esperaron en Él perdieron el tiempo. Si Cristo no resucitó, no hay esperanza para nadie, ni siquiera para aquellos que están afuera. ¿Por qué predicamos? Porque les decimos hay una esperanza en Cristo Jesús. Entonces sería todo vano. No habría esperanza para nada, y es por eso que Pablo dice, seríamos los más dignos de lástima. Pobres hombres, pobres mujeres, pobres jóvenes, esperando cosas que nunca va a llegar. Y es por eso que decía que cualquiera de nosotros, o cualquiera de los creyentes en nuestros días, si alguien demostrara de que Cristo no resucitó, todo sería en vano. ¿De qué serviría, hermanos, que estemos reunidos en esta mañana si Cristo no resucitó? ¿Qué estamos celebrando? Dijo el hermano, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si no hay resurrección, no hay nada que celebrar. ¿Para qué estaríamos en esta mañana? ¿De qué nos serviría salir a predicar y anunciar el Evangelio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo si no hay tal cosa? ¿De qué serviría que nosotros estemos luchando con nuestra carne y con nuestros malos pensamientos? ¿De qué serviría si no va a haber nada, ninguna respuesta, ninguna solución a nuestra situación? Si no hay quien esté velando para que nuestra fe no nos falte. ¿De qué nos serviría querer obedecer a Dios? ¿De qué nos serviría si no hay nadie que nos pueda salvar? ¿De qué incluso serviría, hermanos, que instruyamos a nuestros hijos en los caminos de Dios? ¿De qué serviría? Porque sin Cristo no tiene sentido nada. Nada de lo que hacemos, nada de lo que nos privamos, nada de lo que vivimos, nada de lo que enseñamos a nuestros hijos. Si Cristo está muerto, le estamos enseñando solamente nada. Entonces cada quien buscaría hacer lo que bien le parece a sus propios ojos. Viviríamos cada uno de nosotros allá afuera disfrutando como cada uno entienda disfrutar. Cada uno estaría allá afuera viviendo. Es por eso que en el versículo 32 dice la conclusión que llega Pablo. Si no hay Cristo resucitado, él mismo se pone como ejemplo ahí, dice, si como hombre, en el versículo 32, si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué he ganado con eso si estoy luchando por el Evangelio? ¿De qué me sirvió entonces? Y él sigue diciendo, si los muertos no resucitan, como ya dijo, si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Hagan con sus vidas lo que quieran, porque si no hay, esto termina, si termina solamente con la muerte y no hay una resurrección, no hay vida después de la muerte, entonces comamos y bebamos y cada quien haga lo que bien le parece, vaya y camine como quiera. A esa conclusión llega. Miren lo peligroso que es distraernos, lo peligroso que era para estos hermanos llegar a la conclusión y creerle a estos que decían que no hay tal cosa como la resurrección. Iban a llegar a ¿qué? A desviar su mirada del Señor y a decir, bueno, vivamos como vivían antes en realidad, haciendo lo que querían. Pero mis hermanos, jóvenes y niños, la verdad es que Cristo resucitó. Cristo resucitó, Él está vivo, Él resucitó de entre los muertos porque las Escrituras no mienten.
Y si las Escrituras dicen que Cristo iba a venir, Cristo vino. Y si las Escrituras dicen que Cristo iba a resucitar, Cristo resucitó. Porque todo hombre es mentiroso, pero Dios es veraz y Dios no miente. Todas las Escrituras hablan verdad y se cumplen. Entonces, si las Escrituras dicen que Cristo iba a resucitar, este Cristo que padeció por nuestros pecados, resucitó al tercer día, como está escrito. Él resucitó. Y es por eso, como cuarto punto que quiero darles, es la seguridad de la resurrección, para que podamos volver a ver a este Cristo crucificado, pero también resucitado. Porque tanto a Pablo como a Pedro y como a todos los apóstoles, algo pasó en sus ojos, algo pasó en su vida, que pudieron tener la capacidad de dar la vida por el testimonio. ¿Qué es lo que pasó en sus vidas? Vieron al Cristo resucitado. Porque cuando murió hubo desánimo. Cuando Él estaba crucificado, estaban llorando, hubo desánimo. Él muerto ahí, enterrado en esa tumba, cubierta con una piedra. Estos apóstoles, ahí mismo como releía el relato de Juan hoy, ya habían vuelto a sus actividades normales. Se dan cuenta que si Cristo está muerto, no hay sentido para la vida, no hay sentido para seguir. Entonces estos habían vuelto a sus actividades. Vayamos a pescar. Yo te sigo, Pedro. Y se fueron a pescar. Pero cuando vieron a Cristo resucitado, cuando vieron a ese Cristo que había muerto, algo pasó en sus vidas, hermanos. Al ver con sus propios ojos, hay incrédulos hasta como Tomás. No, yo no voy a creer hasta que no ponga el dedo en su costado, hasta que no toque sus manos perforadas. Jesús se le presentó y dijo: ven, Tomás, ven. No seas incrédulo. Cree que Cristo resucitó. Y ellos lo vieron. Y es por eso que sus vidas fueron dadas como testimonio de esta verdad. Volvamos al versículo 20. La seguridad de la resurrección. Y ahí Pablo dice en el versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir? Que es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar. Y si Él ha sido el primero en resucitar, los que durmieron en Cristo, los que tienen su esperanza en Cristo, por más que mueran, vivirán. ¿Por qué? Porque este Cristo resucitado tiene el poder de levantar a los muertos. Porque el Espíritu que lo levantó de los muertos es el mismo Espíritu que va a apoderar despertándonos de la muerte. Entonces dice que Él es el primer fruto de la cosecha. Un día el Señor va a cosechar a todos sus hijos, pero Él es el primero, Él es la primicia, Él es el adelanto de lo que todavía está por venir. Cuando en el trabajo muchas veces pedimos adelanto, nuestro sueldo ponerle de 10,000 pesos, no, necesito un adelanto. Bueno, toma 1,000 pesos, pero esto solamente es poco de lo que vas a recibir. Si pongo un ejemplo, no quiero decir, no quiero minimizar la hora, que Cristo es el adelanto, es lo primero que nosotros recibimos, pero va a llegar el día que todos nosotros vamos a resucitar de entre los muertos. Versículo 21, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este cuerpo natural, este cuerpo que ha nacido en corrupción, este cuerpo que tiene los rasgos de Adán, va a morir. Pero también un hombre ha traído esa nueva vida, la resurrección de los muertos. Entonces los que están en Cristo serán vivificados.
Por eso es que decía que la resurrección de Cristo es la garantía de que nosotros también resucitaremos si morimos en Cristo. Pero ¿qué pasaría que si Cristo viene y no hemos muerto? Porque estamos hablando de resurrección, porque el Señor dijo que Él iba a venir y puede a algunos sorprendernos en vida. ¿Qué pasaría si hoy viene y nosotros no hemos muerto? Entonces ¿no vamos a resucitar? Hermanos, tanto los muertos como los vivos vamos a ser preparados para recibir a nuestro Señor. Porque Él, con ese poder que Él tiene, va a transformar estos cuerpos que tenemos ahora, los va a preparar, los va a transformar para que estemos delante de Él. Estos cuerpos no pueden estar en su presencia. No voy a entrar en detalle, pero todo este capítulo está hablando acerca de todo lo que implica la resurrección. Estos cuerpos no pueden presentarse delante de Dios. Es necesario que el poder de Dios, ese poder vivificador, transforme estos cuerpos. Es por eso que en el versículo 51... dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, en un abrir y cerrar de ojos, en un chasquido. Ahí, así, seremos transformados. Pero ¿cómo lo hará? El poder de Dios se va a manifestar en cada uno de los creyentes. En cada uno de nosotros, un día nosotros vamos a estar delante de Él con cuerpos glorificados. Un hermano dice, los cristianos disfrutarán de la vida resucitada igual que Cristo, con cuerpos glorificados. En esta vida sufrimos dolores y enfermedades, pero en la vida venidera no sufriremos, sino que disfrutaremos los cuerpos perfectos que ahora anhelamos desesperadamente. Este cuerpo se desgasta, este cuerpo tiene dolores. A medida que vayan creciendo, van a tener que caminar más despacio, a medida que vayamos agotándonos en cuerpo, pero cuando el Señor se manifieste, cuando el Señor venga, tanto los muertos como los vivos serán transformados con un cuerpo glorificado para estar con el Señor. Y cuando eso pase, hermanos, cuando eso pase, se cumplirá también lo que la palabra del Señor dice, versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, hablando del cuerpo humano, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Se dan cuenta que todo se va a cumplir. Ahora, cuando esto suceda, cuando el Señor en un tocar de trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, transforme nuestros cuerpos en cuerpos glorificados, dice ahí, se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Y cuál es esa palabra? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir esto? En la Biblia de las Américas dice así: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir, hermanos, esto? Que cuando nosotros estemos vivificados, que cuando estemos en gloria, que cuando estemos ahí
Vamos a poder ver esos sepulcros abiertos, vamos a poder ver la muerte, vamos a poder ver esos lugares donde habíamos sido enterrados y podremos ver con otros ojos y podremos decir lo que Pablo dice ahí en el versículo 55. Ya cuerpos vivificados, ya cuerpos glorificados, estando abiertos nuestros ojos, vamos a ver la tumba y vamos a hacerle esta pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, ¿qué quiere decir? Pareciera que hubieses vencido, pero no has vencido porque Cristo nos ha resucitado. Entonces, ¿dónde está el poder de la muerte? ¿Dónde está el poder del sepulcro? Porque Cristo ha vencido. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Por qué? Porque somos buenos y hemos cumplido sus mandamientos. Él nos resucitará porque somos lindos delante de sus ojos. No, Él nos da la victoria en Cristo Jesús por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él nosotros vamos a ser vivificados, vamos a ser resucitados para estar en gloria con nuestro Señor. Es por eso que Pablo dice: mas gracias sean dadas a Dios. Hermanos, nuestros corazones deben llevar a ver. El Espíritu de Dios debe guiarnos a ver a este Cristo crucificado. Pero con un Cristo crucificado por nuestros pecados. Pero también debe llevar a vernos a este Cristo resucitado. Y cuando veamos esa obra completa, vamos a poder llegar a esta conclusión que Pablo dice: más gracias sean a Dios. Las gracias debemos darle a Dios por esa obra completa, que no fue incompleta, porque si hubiese quedado muerto, todos hoy estaríamos tristes. Pero Él está vivo. Entonces, por eso que nosotros debemos ver a Cristo resucitado. Y ahí podemos dar gracias a nuestro Señor, porque por medio de Jesucristo, por medio de su muerte y de su resurrección, hoy podemos tener una esperanza viva. Viva y eterna. ¿Qué implica todo esto? ¿Él solamente les está informando como para darles información nada más? ¿O es que esta verdad debe mover a los creyentes a tener una vida en consecuencia? ¿Qué quiere decir? Que si todo esto es verdad, si vemos que si ellos tenían razón de que la resurrección no existe, eso tendría consecuencias. Pero si Cristo resucitó, la resurrección existe, eso también debería tener su fruto y sus consecuencias. Entonces, como quinto punto dice: ¿cómo es que espera Dios que vivamos nosotros los cristianos si creemos en la resurrección de Jesucristo? Porque todo lo que Pablo está diciendo ahí, argumentando para que esas mentiras que les decían las personas sean borradas, pero ahora él hablándoles verdad, eso debía producir en estos creyentes de Corinto algo. Y eso también debe producir en nosotros algo. ¿Qué espera Dios de nosotros entendiendo toda esta verdad? Y es que nosotros debemos preguntarnos, mi hermano, mi hermana, debemos preguntarnos: ¿cómo es que vivimos a la luz de esta verdad? Porque si yo les pregunto, ¿ustedes creen en la resurrección? Posiblemente el 100% digan: sí, creemos en la resurrección de Jesús. Pero yo no pregunté si creen en la resurrección de Jesús. Yo pregunté cómo es que vivimos a la luz de esta verdad. ¿Cómo es que nosotros vivimos a la luz de esta verdad? ¿Cómo es que nosotros esperamos ese día? Debemos preguntarnos, hermanos, pregúntense cada uno a la luz de esta verdad, sabiendo que esta vida es pasajera, sabiendo que vamos a morir, pero vamos a estar en gloria, vamos a resucitar con el Señor Jesucristo. ¿Viven como peregrinos?
como personas que van de paso, como personas que están un tiempo acá, pero es solamente una ruta para llegar a la vida eterna, a nuestro Señor y Dios? ¿Vivimos como peregrinos o vivimos como ciudadanos de este mundo? ¿Cómo es que vivimos? ¿O cómo es que deberíamos vivir? ¿Deberíamos amoldarnos a este mundo y vivir con los mismos placeres y deseos y búsquedas que busca el mundo? Porque ellos están pensando que ellos por más que digan o no digan, si la resurrección existe o no existe, viven como si esta vida sería la única. Entonces, ¿cómo es que nosotros vivimos? ¿Qué es lo que estamos buscando a diario? Porque si solamente pensamos y buscamos las cosas terrenales, si solamente nos complacemos con las cosas materiales que ofrece este mundo, si nuestros ojos están puestos solamente en las cosas que los incrédulos incluso están puestos sus ojos, en las cosas terrenales, en satisfacer sus gustos, sus deseos, desviando su mirada de lo que realmente importa. Es por eso que yo les decía que todo lo que está en el mundo preparado, incluso en estos días, están puestos para desviar nuestra mirada. ¿Nosotros estamos viviendo como ellos o es que estamos esperando, aguardando la venida de nuestro Señor y esperando un día ser resucitados? Porque Pablo dijo, si no hay resurrección, comamos y bebamos. O sea, vivamos como nosotros queremos. ¿Cómo es que estamos viviendo, hermanos? Y eso me preguntaba yo cuando leía estos pasajes. ¿Estoy viviendo como despreocupado, viviendo, comiendo y bebiendo sin importarme lo que vaya a pasar porque esta vida es corta y la tengo que disfrutar? Entonces solamente tengo que pensar en las cosas terrenales, amontonando cosas, sabiendo que, no estoy diciendo que no tengan nada, no estoy diciendo eso. Pero ¿dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está el enfoque de nuestras vidas? Cuando dedican un tiempo, ¿a qué le dedican? Eso es lo que nosotros debemos ver en nuestras vidas, cada uno de ustedes. No vengo con el dedo acusador porque Dios sabe, Dios es testigo, Él nos conoce. Él sabe cómo yo estoy viviendo. Los momentos libres, ¿a qué la dedico? Los momentos que puedo yo seguir creciendo en la sabiduría del Señor, en el conocimiento de nuestro Dios, ¿en qué estoy invirtiendo el tiempo? ¿En qué invierto la vida que Dios nos ha dado? ¿En qué? ¿Vivimos comiendo y bebiendo o vivimos esperando la resurrección de los muertos, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo? Y Pablo nos dice cómo es que debería vivir un cristiano que cree en la resurrección. Pablo va a llegar a una conclusión. Pablo, a medida que fue dando como defensa, trayendo testigos, trayendo evidencias, convenciéndolos de que la resurrección de Cristo es verdad, de que la resurrección de Cristo es un hecho histórico, pero real e indiscutible. Por más que busquen y busquen, no encontrarán evidencias de lo contrario. Él les da testimonio, Él trae a sus testigos oculares para que todos sean convencidos de que Cristo resucitó y de que la resurrección existe. Entonces, si creen en esto, algo debe suceder en nosotros. Versículo 58. Así que, dice Pablo, ese así que es por lo tanto, por todo lo que se ha dicho, por todo lo que les he presentado, por todo lo que les he dado evidencias de la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Se dan cuenta? Si Cristo no resucitó, tiene sus consecuencias, pero si Cristo resucitó, si hay resurrección, tiene que haber evidencia.
Y la evidencia de que nosotros creamos en eso, que nuestra vida debe llevarnos a vivir de esta forma. ¿Cómo? De estar firmes en el Señor, firmes en la convicción de que sé que esta vida es pasajera porque la vida venidera está ahí, a la vuelta de la esquina. El Señor viene pronto. El Señor va a venir y nos va a llamar a su presencia en un abrir y cerrar de ojos. Debemos estar firmes. Por eso Pablo incluso le dice, ese evangelio que les he predicado, ese evangelio en el cual deben estar firmes, deben estar agarrados de ese evangelio. Y ese evangelio decía que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Y no solamente debemos estar una vez, debemos estar firmes y constantes. Constantes. Otra vez. No, constantes. Constantes en esto. Estos hermanos se estaban debilitando, pero ellos otra vez recuerdan a Cristo. Y es que eso es lo que nosotros debemos hacer cada vez que nos encontramos, hermanos. Recordarnos a Cristo. Porque es ahí donde nosotros vamos a poder encontrar la constancia y la perseverancia de los santos. La perseverancia y la constancia no está en nosotros, está en Cristo. Entonces, cada vez que nosotros miramos a Cristo, otra vez, Señor, quiero seguirte. Señor, yo entiendo que moriste en la cruz por mí, en mi lugar. Pero también entiendo que resucitaste para darme una esperanza viva. Entonces, ahí encontraremos constancia, ahí encontraremos firmeza. Y no solamente encontraremos firmeza y constancia, sino también crecimiento. Dice que estas verdades deben producir en nosotros crecimiento. Dice ahí, creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre va a estar ahí el crecimiento en nosotros si nosotros no nos desviamos, no nos entretenemos con las cosas terrenales, sino que tenemos nuestra mirada en Cristo crucificado y resucitado. Y cualquier esfuerzo terrenal, cualquier esfuerzo que nosotros hagamos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, cualquier trabajo, cualquier cosa que nosotros hagamos para el Señor Jesucristo, mis hermanos, tengan esta certeza. El trabajo no es en vano. No es en vano. Porque Pablo dice, sabiendo esto, convencido de esto, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, hermanos. Todo lo que hagamos por Cristo es para la gloria de nuestro Señor y no es en vano. Es por eso que dije que Cristo es nuestra Pascua. Es por eso que esta mañana quiero que el Espíritu de Dios lleve a sus casas y puedan llegar a esta conclusión. La Pascua es Cristo. Porque en Cristo la muerte pasó por alto. Y todos los que estemos unidos a Él, como decía el hermano Bruno la semana pasada, todos los que estemos en Él, en Cristo Jesús, es como si fuera que Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Entonces, si estamos nosotros en Cristo, si la muerte no pudo con Él, es como que la muerte venía, pero al verlo a Cristo, no pudo con Él. Y los que estamos en su cuerpo, no podrá con nosotros. Pasará por alto. Pasará por alto. No podrá hacernos. No podrá llevarnos a ningún lado. Cuando meditaba sobre este tema con mis hijos, yo les decía, es como si, no sé cuántos de ustedes han jugado alguna vez en esa máquina donde hay una manito así que va y sacan peluches. Y yo les decía, para darles una ilustración a mis hijos, es como que esos peluches somos todos nosotros. Todos nosotros cuando morimos, estamos ahí, la muerte viene y nos lleva a nuestro lugar. Al infierno, es el lugar donde nosotros tenemos que estar. Pero cuando viene y no puede llevarlos, permanecen ahí. Nosotros, hermanos, a nosotros no nos va a poder llevar ya la muerte a ningún lado. Porque la muerte ya no nos gobierna. Ya esa mano que nos tenía que llevar a nuestro destino de condenación eterna, ya no puede agarrarnos. Porque Cristo nos tiene.
Porque Cristo, nosotros estamos en las manos de Cristo. Entonces ya la muerte no puede tener gobierno sobre nosotros. Porque Cristo venció la muerte, venció el pecado. Entonces nosotros, unidos a Él, no pereceremos jamás. Es por eso que nuestro Señor es bendito, es por eso que nuestro Señor es digno de ser adorado y alabado. En Primera de Pedro 1, 3 y 4, escuchen lo que dice este Pedro que también ha visto a Cristo resucitado. Dice él: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. La esperanza que el creyente tiene no es una esperanza muerta, es una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la resurrección de los muertos. Pedro, mejor dicho, ¿cómo está seguro de eso? Porque él lo vio. Él es un testigo. Él es un testigo de ese Pedro que le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú lo sabes todo. Este Pedro está convencido porque ese que le preguntó: Pedro, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? Era el Cristo resucitado. Bendito, dice él, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande y misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, hermanos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué quiere decir esas palabras? En otra versión dice que no se puede destruir, ni manchar, ni marchitar. Esa herencia está reservada en los cielos, hermanos. ¿Para quién? Para nosotros. Para nosotros. Para nosotros, hermanos. Eso debe llevarnos a gozarnos del Señor, saber de que Cristo ha resucitado y que un día vamos a estar con Él. Eso debe llenarnos de gozo y de esperanza, y una esperanza viva, y darle gloria y honra a nuestro bendito Dios. Pero también debo decir algo más, por último. Ya me pasé un poco de la hora. Pero por último debo decir algo. Que no siempre esto produce, el hablar de la resurrección, no siempre produce en las personas amor y deseo por el Señor. Hay muchos de nosotros que pueden no haber puesto todavía su confianza en Cristo. Y esto de la resurrección le puede parecer algo loco. ¿Cómo puede ser que un muerto vaya a resucitar? ¿Cuántos de ustedes vieron a un muerto resucitado? Pregunta: ¿alguno de ustedes vio a un muerto resucitado? ¿No? No. Entonces, para el incrédulo, esto es una locura. ¿Cómo puede ser que los muertos resuciten? ¿Será eso posible? Me parece que estos están locos. Bueno, te hemos presentado evidencias. Hemos presentado evidencias. ¿Querés investigarlo? Investigar. ¿Querés ir a profesionales que digan si estos testimonios son correctos? Andá, ya hicieron su trabajo. Andá y preguntales y vas a darte cuenta que todos estos testimonios son veraces. Entonces, si todavía no has puesto tu confianza en Cristo, posiblemente te sea una locura, te sea algo como decir: esto no concuerda con lo que yo veo. Así también le pasó a Pablo en Éfeso, cuando él fue a predicar a estos que les gustaba escuchar filosofía. Él fue y predicó, y cuando él predicó en Atenas, él predicó acerca de la resurrección. Y escuchen lo que dice Hechos 17, del 30 al 32, hasta al 34 voy a leer, 32. Hechos 17:30 dice:
Pablo predicando, así como hoy estoy predicando acerca de la resurrección, Pablo estaba dando evidencias también ahí de que el Cristo había muerto y había resucitado. Dice ahí en versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué tendrían que arrepentirse los que están viviendo como quieren? ¿Por qué debían arrepentirse estos incrédulos que estaban escuchando acerca del Evangelio? Que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Mi amigo o mi amiga, jóvenes, un día vamos a pararnos delante de Dios, delante de su tribunal. Y la Biblia dice que Él ha establecido el día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Te vas a presentar delante de Él. Pregunta, ¿tienes un abogado? ¿Tienes un abogado defensor para ir ante el tribunal de Dios? ¿Tienes un abogado, alguien que te pueda defender? Si no has creído en Cristo, no tienes un defensor y vas a ser hallado culpable de tus pecados. Y es tiempo que te arrepientas. Ya no eres un ignorante de tus pecados. Hoy te estamos diciendo que Cristo ha resucitado, ha muerto por tus pecados. Tienes un abogado defensor, pero debes tomarlo. Debes creer en Él. ¿Por qué? Él sigue diciendo que después de haber dicho que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este que se levantó va a venir a llevar a los suyos, pero a condenar también a aquellos que no creyeron. Aquellos que rehusaron creer en Cristo crucificado y resucitado. Él va a venir como un juez. Dios ha dado testimonio, porque ese que había muerto fue levantado por Dios. Pero ¿qué pasó? Estos hombres, así como hoy, estaban escuchando hablar de la resurrección. ¿Y qué pasó con estas personas? Tendrían que haberse convertido en ese momento. Pero cuando oyeron lo de la resurrección, lo de la resurrección de los muertos, escuchen lo que dice. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pregunta, mi amigo, mi amiga, que no has puesto todavía tu confianza en Cristo, ¿cuál es la postura que vos vas a tomar hoy? Te hemos dado testimonio acerca de la resurrección. Te he hablado de la resurrección y de la esperanza viva que hay en Cristo Jesús. ¿Qué hay en tu corazón? Ahí dice que puede haber burla. Algunos se burlaron porque este charlatán, ¿qué está hablando esto? Ellos no creían en la resurrección, entonces es algo loco lo que está diciendo Se burlaron de él. Y otros decían, te oiremos otra vez, ya vendremos a escuchar otro cuento tuyo en otro momento. ¿Cuál es la postura que vas a tomar en esta mañana? Y yo le ruego a Dios, y tengo la esperanza de que puedas tener no estas posturas, sino la otra, que dice en el versículo 34. Al principio dice, mas algunos creyeron. Mas algunos creyeron. Y eso es el motor que me impulsa a poder predicarles el Evangelio, a poder seguir anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque algunos creyeron, algunos se burlaron, algunos le dijeron en otro momento te escucharemos, pero otros creyeron. Ruego a Dios que en esta mañana puedas creer en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús mismo dijo esto. Juan 11, 25 y 26 dice, yo soy, escuchen, esto es para todos, yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pregunta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Si crees esto en tu corazón, arrepiéntete de tu pecado, pon tu confianza en Cristo. Y mis hermanos, si creemos en esto, glorifiquemos a nuestro Dios. Vayámonos convencidos en esta mañana que nuestra Pascua es Cristo.